7:28 cuando intentamos llevar el conteo de los días acumulados en la pandemia. Nuestra cuenta ya se ubica en 463 días. Queremos dejar registro del camino andado, de todo lo que nos ha tocado vivir desde hace más de un año, ya unos 14 meses. Y son 14 meses donde muchas cosas se trastocaron, incluyendo la actividad de los niños. Imagínense ustedes. Si resulta difícil para una persona como yo, por ejemplo, que gracias a Dios por fin mis hijos tendrán su acto de graduación pasado mañana. Pero muchos ni siquiera tuvieron ese acto de graduación. Y un acto de graduación con grandes limitantes, desde el punto de vista de las formas, de la tradición. Igualmente, imagínense cómo puede influir en la vida de una familia con estudiantes de cualquier nivel, especialmente los más pequeñitos, que tienen que cambiar radicalmente su manera de conectar con la educación, con la maestra, la figura de la maestra o del maestro, el aula de clases, el sonido natural de un aula de clases, en esa presencia colectiva de los compañeritos, el contacto con el material del pupitre, los olores de la escuela, toda esa parte presencial que es insustituible. Y estamos hablando de más de un año. Es importante que se plantea la posibilidad de que en el próximo año escolar, el próximo año académico, se pueda volver presencialmente a las actividades escolares. Pero más allá de las buenas intenciones, más allá del deseo y el interés que podamos tener para que se restituyan las clases presenciales, siempre hay que dar una mirada realista a los escenarios para saber hasta qué punto esto es posible. Por eso apelamos a Lila Vega, integrante de la red de madres, padres y representantes, para ponernos en contexto. Lila, siempre es un gusto tenerte. Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, perfectamente. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Bueno, pregunta básica para comenzar. ¿Consideras que están dadas las condiciones mínimas para ir a ese retorno presencial? ¿Qué hay que tomar en cuenta para concluir, si es posible, ese retorno presencial a clases? Sí, lo primero que hay que entender es que no es por la pandemia que las escuelas están cerradas. La pandemia, tal cual como lo dice su nombre, está en todo el mundo. Ocurre en todos los países están de pandemia. Y son contados los países con los dedos de una mano que todavía tienen sus escuelas cerradas. En la lista de 27 países que reciben ayuda humanitaria por estar en una situación de emergencia humanitaria, solo 3 tienen las escuelas cerradas. Venezuela es una de esas. La otra es Irak y la otra es Myanmar. Esos son nuestros pares en cuanto a nuestra actitud hacia las escuelas. Cuando el presidente anuncia que cuando tengamos el 70% de la población abriremos las escuelas, pasa el mensaje de que es por la pandemia que tenemos las escuelas cerradas. No, no es por la pandemia. La pandemia es un elemento que hay que abordar sin duda y que hay que hacerlo de manera responsable. Pero la razón por la cual las escuelas no han abierto es porque los maestros se han negado a regresar porque ganan $2, porque hay un problema salarial importantísimo, porque no tienen transporte, no tienen cómo llegar a las escuelas. Y porque las escuelas, después de año y medio de estar cerradas, se están viniendo abajo. El gobierno, cuando decida, vamos a creer esa intención del presidente Maduro y del ministro Piñate de volver a las aulas, cuando diga, estamos dedicando este porcentaje del presupuesto nacional para resolver los problemas que impiden el retorno a las aulas, que son cuáles: la mala remuneración de los maestros, la escasez tal vez de gasolina y reparar la infraestructura de las escuelas. Cuando escuchemos eso, estaremos seguros de que hay una vocación para regresar. Atender las escuelas desde el punto de vista pandémico es relativamente sencillo. Ya todos usamos tapaboca todo el tiempo, esa es la primera norma. La distancia física ya sabemos que eso es así. Requiere organización por parte de los directores y de los maestros, de planificación, pero nuestros maestros saben hacer esto, nuestros maestros son expertos planificadores.
requiere alguna infraestructura para lavarse las manos, pero para esa también los venezolanos tenemos experiencia. Todos en nuestras casas tenemos acopios de agua porque nunca hay un flujo regular de agua. Entonces, las medidas básicas son fácilmente llevadas adelante en las escuelas. Lila, qué interesante. Los problemas más serios, más graves que tiene el entorno al aula es los otros. Sí, no, decía que es muy importante lo que estás diciendo porque además coincide con las personas que realmente conocen la realidad en nuestro sistema educativo. Incluso en una oportunidad me dijeron, y te consulto, que sería interesante saber cuántos maestros dejaron definitivamente el oficio, migraron de las escuelas a ganarse la vida de otra manera, dada esta situación extendida en el tiempo, porque esa es una cuenta que también hay que sacar. Sí. En efecto es así. Muchos maestros no han renunciado, pero simplemente están ocupando su tiempo en alguna otra manera de ganarse la vida, incluyendo dar clases en las casas de los estudiantes. Entonces tienes a 10 o 15 muchachitos en la sala o en el comedor de una casa de familia recibiendo la clase del maestro al que se le paga por esa clase $10. $1 por cada muchachito y con eso ese maestro resuelve lo que necesita resolver. Entonces, la vuelta al aula desde la perspectiva de los maestros es sumamente compleja porque en primer lugar no se está abordando ese problema, no se está diciendo ese es el problema, se está usando la excusa de la pandemia. En marzo nos dijeron, después de Semana Santa volvemos a la escuela. Entonces aparece la variante Gamma, que en ese momento se llamaba P1, y ahora no podemos volver por la pandemia. No es la pandemia lo que impide, y tenemos que entenderlo todos, porque le estamos dando un boleto gratis al gobierno para salir de esta grave violación de derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental, y le estamos dando como en monopolio, una salida gratis, pase por Go y cobre 200. No está pagando el precio de tener las escuelas cerradas. Las escuelas tienen que estar abiertas y el responsable de eso es el gobierno. Tiene Lila, que invertir y tiene además que decirnos cuáles son las causas. Lila, sobre el tema invertir, ¿se tiene conocimiento público del porcentaje del presupuesto público de la nación que se destina a la educación tomando en cuenta esto que describes? Sí, en algún momento fue un porcentaje comparable con otros países. En este momento la opacidad es tal que yo no sé si alguien tiene alguna información real sobre lo que está pasando desde el punto de vista presupuestario. En algún momento sí lo fue. En algún momento, por lo menos nominalmente, se estaba destinando un porcentaje comparable con otros países que valoraban la educación. Pero recientemente yo no tengo información que sea confiable en ese sentido. Ahora, Lila, pero hay que hacer una inversión. Sí, no quiero llevarte a un escenario que no sea o que no esté directamente relacionado con tu territorio de análisis, pero probablemente el gobierno podría decirnos a todos en el país que no se puede hacer más nada o no se puede hacer más de lo que se hace en todos estos aspectos por las sanciones. Países con sanciones tienen sus escuelas abiertas. Países con emergencias humanitarias complejas como las nuestras tienen sus escuelas abiertas. Nosotros no le estamos pidiendo al gobierno que abra todas las escuelas de una vez y que las abra de manera rígida. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir, ojalá dijera eso, ojalá dijera es por las sanciones. Y por las sanciones no le puedo subir el sueldo a los maestros. Y por las sanciones no tengo gasolina. Y por las sanciones no tengo la manera de arreglar la infraestructura. Ojalá dijera eso, porque entonces podemos abordarlo. Puede haber ayuda humanitaria para ese sector. Puede además decir, escuela que esté apta, abra, mientras nosotros vemos cómo hacemos para resolver las sanciones. Es decir, esa es otra excusa más. La excusa más fácil es la pandemia. La segunda excusa más sencilla es decir que son las sanciones. No lo son. Nuestras escuelas se venían abajo desde antes. Igualito que la crisis económica que empezó a ocurrir antes de las sanciones. Pero en cualquier caso, si lo dijera, por lo menos estaría admitiendo que nuestro problema es que los maestros no van a regresar si no tienen una remuneración, que las escuelas se están cayendo y necesitan cambios en la infraestructura. Bueno, muchísimas gracias, Lila, por esta conversación. Pronto la retomaremos. Recibe un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
Lila Vega, integrante de la red de madres, padres y representantes, directa, concreta y clara. Nuestras escuelas se vinieron abajo antes de la pandemia. Las escuelas están cerradas no por la pandemia. 7:38 minutos.